Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Canta aleluya al Señor. Canta
Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Canta, aleluya, canta, aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que merece nuestro testimonio firme, nuestro testimonio verdadero ante el mundo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. La palabra de Dios escuchada el día sábado, pues siempre es una palabra que no deja de remitirnos a María. María, que escuchó la palabra de modo especial, la escuchó con apertura de corazón. María, que escuchó la palabra no para saber la Biblia, sino para vivir a Jesucristo, que es el centro, la palabra hecha carne. Y naturalmente, para que esto sea posible, invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, es esta continuidad de la carta a los Romanos. Hemos estado viendo cómo Pablo ha dicho, bueno, es que todos estaban en pecado, los paganos que no conocían el camino de Dios y los judíos que falsificaban el camino de Dios. Por eso Pablo insiste en la figura de Abraham. Abraham es anterior a Moisés. Moisés es el de la ley, el de las obras según la ley, que también eran luz, verdad y vida, pero se convirtió en un cumplimiento, hacer cosas externas y en el fondo no amar a Dios. Por eso hoy insiste en que ciertamente Abraham tiene una promesa que no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. No es que Abraham está contra Moisés. Entendamos lo que Lutero no entendió. Lutero no entendió que verdaderamente primero es la fe y la salvación por la fe. Pero esa fe
ya es una obra. El creer también depende de nosotros. El poner nuestra confianza en una persona, en algo. Esto nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Por eso dichoso Abraham, porque creyó. Y ese camino, o su fe, le llevó a hacer un camino. No hagamos de la fe una broma, yo levanto la mano, yo creo, todo esto se va a cumplir, pero yo soy salvado. Soy salvado si también tengo la responsabilidad, como decía San Agustín, ¿no? Aquel que te crió sin tu ayuda, no te salvará sin tu colaboración. Esa colaboración es poner de nuestra parte, ¿no? Ciertamente en cumplir lo que está dicho, lo que está escrito. Por eso el mismo Jesús hoy pide que haya un testimonio. El testimonio cristiano no es solamente verbal, es el testimonio, pensemos en los mártires, ¿no? En el testimonio de la fe. Dice, yo les aseguro que el que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo de Dios lo reconocerá. Les he contado tantas veces el caso de aquella persona que trabajaba en ambientes de corrupción, en ambientes de pecado. Tenía una gran conveniencia, pero decía, no, esto va contra la ley de Dios, va contra mi conciencia. Y claro, no quedó bien y perdió, pues no digo el trabajo, sino tantas cosas, ¿no? Los amigos también pueden a veces perderse. Ser fiel no es ser intolerante, no es ser rígido, como se dice por ahí. No, ser fiel es tener un testimonio firme, un testimonio perseverante, ¿no? Por eso dice Jesús que ciertamente el que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero no aquel contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado? Cuando el Espíritu Santo te está diciendo esto es lo bueno, esto es lo bueno, y tú y yo nos hacemos los sordos. ¿Qué más puede hacer Dios? No hay más sordo que el que no quiere oír. Por eso dice, no se preocupen, el Espíritu vendrá y los ayudará a defenderse. Defenderse no solo con palabras, sino con el testimonio. Abraham tuvo una vida de fe y tuvo que sufrir, pero permaneció en esa fe. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? En la meditación de hoy queremos, hermanos, tomar dos interrogantes, poner dos interrogantes delante de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón. En primer lugar, hermanos, tenemos una fe a este Dios que tantas veces nos pide lo que no pensábamos que nos iba a pedir. Sal de tu tierra, haz esto. Bueno, ciertamente, si Dios habla, nosotros tendríamos que creerle, pero a veces nos quedamos ahí en la frontera, ¿no? Nos quedamos con nuestro gusto. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos nosotros un testimonio firme? Porque tantas veces por quedar bien con los amigos, los amigotes, las amistades, viendo la injusticia, viendo la maldad, hasta caemos en el pecado. No teman, decía Jesús, lo que mata el cuerpo. Hoy dice, ay de nosotros, si no damos ese testimonio. Vamos ahora a entrar en la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nos pide dar un testimonio firme, perseverante, sólido en el mundo de nuestra fe. Y sin embargo somos débiles, somos hombres de poca fe. Ayúdenos, Señor, con la gracia de tu Espíritu Santo, con esa gracia que tuvieron los santos, con esa gracia que tuvo María Santísima, con esta gracia de perseverar en una fe que el mundo no comprende y que a veces ataca, pero que nosotros, siendo abiertos a la luz del Espíritu, queremos siempre observar, siempre vivir. Gracias, Señor, por ese don de tu Espíritu Santo que nos ayuda a defendernos, sin armas, pero con amor, con justicia y con verdad delante del mundo. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor.
En la contemplación de hoy, el Salmo 104 dice: el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, te haré una gran descendencia. Imagínense como las estrellas del cielo, la arena del mar, eso se cumplió. San Juan Pablo II decía que nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, no somos judíos, evidentemente, ¿no? Tenemos un paso más adelante, somos cristianos, pero en el fondo, aquel hombre que creyó en Dios hizo la primera obra, la obra de la fe. La obra de la fe. Salir de donde estamos con nuestra inteligencia, voluntad y libertad y ponernos a caminar en el camino que nos indica Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Meditemos esta obra o esta antífona que nos habla de la obra del creer y que Dios también tomará en cuenta, diciendo una vez más: Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, en primer lugar, pues sí, saber que la fe de Abraham sigue siendo un modelo. Sal de tu tierra. Y en otra parte terrible le dice Dios: sacrifica a tu hijo. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 22. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. No, Abraham no era nada más de levantar la mano y de alabanza, no, y de ofrenda, no. La fe de Abraham en un camino de compromiso. Y en segundo lugar, nosotros también pedir a Dios su ayuda para que ese compromiso sea el compromiso del testimonio, el testimonio cristiano. Qué importante el testimonio cristiano. Si el mundo no tiene mejores situaciones es porque los cristianos nos escondemos. Nadie sabe si somos cristianos, terminamos haciendo lo que todos hacen, diciendo lo que todos dicen, viviendo como todos viven. No somos mejores que los demás, pero no podemos diluirnos en el mundo. No, tengamos un testimonio respetuoso, pero firme. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, a la que le pedimos que nos ilumine, que interceda por el fin de la pandemia, que fortalezca tantos corazones débiles. Y lo pedimos también a San José, patrono universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.